Muy bien, súper bienvenidos a una nueva clase de nuestro curso de programación nivel Achiever con Python. Ya hemos ejecutado las primeras líneas de código utilizando condicionales en programación directamente en nuestro notebook de Google Colab. Ya hicimos un pequeño ejercicio súper bacano, súper chévere, relacionado con un mini laberinto en donde la tortuga tomaba un camino o tomaba el otro de acuerdo a la consideración del usuario, si era el primer camino o el segundo camino el que elegía. Y de una forma súper sencilla nos dimos cuenta que podemos estructurar condiciones de acuerdo a nuestros criterios y tomar decisiones específicas. Ahora te voy a enseñar cómo podemos combinar condiciones, porque es posible tomar decisiones de acuerdo a una serie de condiciones que queremos que se cumplan o en su defecto que no se cumplan. Entonces te voy a explicar a qué me refiero con esa combinación de condiciones. Resulta que en programación existe algo que se llaman las operaciones lógicas, que son prácticamente operaciones matemáticas, pero hay una estructura que, de acuerdo con las entradas que yo estoy recibiendo en mi código, yo puedo generar una salida. Y la forma más sencilla de entenderlo es como si esta figura azul es una caja en donde tú estás recibiendo información, esa información llega a tu caja, tú realizas una operación y entregas una salida. Lo que quiere decir que la información de entrada está siendo operada y finalmente estoy teniendo un resultado. Aquí en el ejemplo tenemos la primera operación que te quiero enseñar, que se llama la operación lógica AND, o en español significa y. Entonces, imagínate que tú tienes dos entradas. Tienes X, E, Y. Entonces, cuando esas dos entradas pasan por la cajita, Z va a ser la multiplicación entre X e Y. Y la multiplicación entre esas dos va a ser la salida. Por lo tanto, Z va a mostrar esa multiplicación. Entonces, esta multiplicación lógica tiene una razón de ser. Tiene una justificación en algo que en computación se llama las operaciones binarias. Entonces, lo que estoy haciendo es recibir dos valores. Esos valores los voy a multiplicar y al final voy a tener un resultado. Tú puedes ver en este GIF, en la parte inferior, que tengo la primera entrada y tengo aquí la segunda entrada. Y cuando en la animación se unen, él finalmente me muestra la multiplicación. Para que lo logres entender, vamos a ponerle valores a las operaciones. En este caso tenemos, como estamos hablando de binarios, binario significa dos valores, o 1 o 0. Y aquí vamos a hacer las operaciones contemplando las diferentes combinaciones que tenemos entre 1 y 0. ¿Qué estoy haciendo? Estoy multiplicando 0 por 0, que al final me va a dar 0. Entonces aquí la salida es 0. Vamos a ver cuál de estas opciones se encuentra así. Mira, tú si ves en la animación, esta primera tiene 0 y esta segunda también tiene 0. Y al final, cuando son unidas, queda también en 0. Entonces acá tenemos la primera opción. 0 por 0 igual a 0. Vamos con la segunda. 1 y 0. Entonces 1 por 0 es igual a 0. Y acá tenemos en la salida 0. Vamos a ver en la animación. Acá tenemos un 1 y aquí abajo tenemos un 0. Y 1 por 0, ¡pum!, queda en 0. Acá te estoy mostrando cómo es que funciona esa multiplicación lógica. Vamos con la tercera. Dice 0 y 1. Prácticamente es lo mismo, ¿no? 0 por 1 es igual a 0 y la salida es igual a 0. Por ejemplo, vamos a buscar uno que sea así. Por ejemplo, este. 0 y abajo tenemos un 1. 0 por 1, 0. Ahí tenemos el resultado de esa operación. Y vamos a ver, de la única manera que yo voy a tener un 1 al final es en esta última opción, en donde las dos opciones son verdaderas. Es decir, cuando las dos opciones son igual a 1. 1 por 1 es igual a 1. 1 en la primera entrada y aquí tenemos 1 en la segunda entrada. Y cuando se operan, queda también 1. ¿Sí ves? Y vamos con este. 1 por 1 igual a 1. Y acá tenemos la operación de multiplicación lógica, que es la famosísima AND. Ya te vas a dar cuenta en código cómo es que funciona. Entonces, en pocas palabras, podemos ver que la multiplicación lógica, de la única forma en que mi resultado al final es 1, es cuando las dos entradas son 1. Y aquí, si alguna de las dos no se cumple, entonces yo no voy a hacer nada al final. La segunda operación yo la puedo ver como una suma. Y aquí lo que voy a tener es exactamente lo mismo. Dos entradas, una salida. Lo que voy a hacer ahora es sumarlas. Z va a ser igual a X más Y. Y al final aquí voy a mostrar el resultado de Z. Acá dice que esto es una suma lógica. En comparación con la operación AND, aquí es todo lo contrario. Solo vamos a tener un escenario en el cual no se va a cumplir. Si ninguna de las dos entradas se cumple, entonces yo no hago nada aquí al final. Si como entrada tengo 0 más 0, entonces voy a tener al final 0. Pero si por ejemplo yo tengo en una entrada 1 y en la otra entrada 0, es decir, si se cumple una o la otra,
al final yo voy a tener la salida positiva. Acá igual, si esta no se cumple, pero se cumple esta, entonces al final voy a tener la salida. E igualmente aquí, si las dos se cumplen, entonces voy a tener la misma salida. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Tú ves aquí que la operación es 1 más 1 igual a 1. Y te puedes preguntar, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Se supone que debería dar 2. Pero recuerda que todo esto está basado en el lenguaje de las computadoras. Todo esto tiene que ver con algo que se llaman las operaciones binarias. Y en la lógica binaria te vas a dar cuenta, más adelante lo podemos ver en otros cursos, hay algo que se llama el álgebra de Boole, la lógica booleana, que es una forma de realizar operaciones entre dos números, entre 0 y 1. En ese caso, en la lógica booleana, el 1 y el 1, la suma de los dos, es igual a 1, ¿vale? Entonces no te preocupes, no estamos violando ninguna regla, simplemente aquí estamos empleando algo de la lógica booleana. Pero no te hagas drama, esto lo que significa es, si las dos condiciones se cumplen, entonces voy a ejecutar el código. Aquí, si las dos condiciones no se cumplen, no ejecuto ningún código. Si alguna de las dos condiciones se cumple, ejecuto el código. Si alguna de las dos condiciones se cumple, ejecuto el código. Si las dos condiciones se cumplen, ejecuto el código. ¿Vale? Vamos a ver. 1 y 0 igual a 1. 0 y 0 igual a 0. 0 y 1 igual a 1. 1 y 1 igual a 1. 1 y 0 igual a 1. ¿Sí ves? De la única forma que no se cumple es cuando 0 y 0 es igual a 0. Entonces, esa es la forma en cómo podemos realizar comparaciones combinadas. Podemos definir en un solo condicional diferentes reglas. Ahora vamos a ver esto en código para que te puedas dar cuenta del potencial que hay aquí. Recuerda, vimos la multiplicación lógica en donde solo hay una salida que es únicamente cuando las dos condiciones se cumplen, y vimos la suma lógica en donde si alguna de las dos se cumple, la salida va a ser positiva. O sea, vamos a ejecutar el código que hemos definido. Vamos a ver directamente aquí en nuestro notebook cómo es que funciona. Tenemos una sección que se llama combinando condiciones. Acá tenemos la tabla de verdad, que prácticamente es lo mismo que te expliqué aquí. Los diferentes escenarios lo podemos ver también en una tabla, en donde 0 significa falso y en donde 1 significa verdadero. Vamos a ver, cuando las dos condiciones son falsas, la salida es falsa. Cuando una de las condiciones es verdadera y la otra es falsa, la salida es falsa. Acá tenemos el mismo escenario. Y en la tercera es de la única forma que yo voy a hacer que se cumpla. O sea, cuando las dos son verdaderas. Vamos a poner aquí un ejemplo súper sencillo. Tenemos la variable edad, que es igual a 25, un número. Y tenemos una variable que se llama licencia. Y tenemos aquí una cadena de texto que dice sí. Entonces la estructura es muy sencilla. Dice, si la licencia es igual a sí, and edad es mayor o igual a 18. ¿Qué significa eso? Si la licencia es igual a sí y la edad es mayor o igual a 18, es decir que las dos se tienen que cumplir, tanto la edad como la licencia. Entonces voy a ejecutar este código de aquí. De lo contrario, voy a ejecutar el código de aquí. Vamos a ejecutar y dice, sí, puedes conducir sin problema. Vamos a evaluarlo. ¿La licencia es igual a sí? Sí, porque mira que licencia tiene este valor, por lo tanto, este de aquí se cumple. Y la edad es mayor o igual a 18, efectivo, porque tenemos que la edad es igual a 25. Entonces, si lo ejecuto, se ejecuta este código de aquí. Pero ¿qué pasa si la edad es igual a 17? Si yo ejecuto, dice, lo siento, no puedes conducir. Por lo tanto, no se ejecutó este código, sino que se ejecutó este segundo código. Vamos a ponerlo acá que sea igual a 18. Entonces, si lo ejecuto, se cumple, porque recuerda que es mayor o igual. Por lo tanto, si es 18 también se debe cumplir. Perfecto. Pero si es 18 y aquí la palabra es igual a no, tampoco se va a cumplir. ¿Por qué? Porque tiene que ser exactamente la misma palabra, sí. Y si yo lo ejecuto de nuevo, acá vamos a tener que sí se cumple. Y acá te puedes dar cuenta que estamos definiendo una combinación de condiciones en donde las dos condiciones se tienen que cumplir para que se ejecute el código. Ahora vamos a pasar a la segunda tabla de verdad, o sea, a la segunda operación lógica que te expliqué anteriormente. La tabla de verdad de la operación OR, que recuerda que es una suma. Si las dos son falsas, la salida es falsa. Si alguna de las dos es verdadera, la salida es verdadera. Igualmente, en este escenario, la salida es verdadera. Y si las dos son verdaderas, entonces la salida es verdadera. Resulta que yo puedo también, en una condición, preguntar por los caracteres de una cadena de texto. Tenemos una variable de tipo cadena de texto que tiene almacenada una frase. Dice, soy programador o programadora. Y en la pregunta yo estoy preguntando si la letra S mayúscula está dentro
de la variable frase. Or, que significa o en español, la letra S minúscula se encuentra dentro de la variable frase. O sea, estoy evaluando si esta letra o esta letra se encuentran dentro de esta frase. Si alguna de las dos se cumple, este código se va a ejecutar. Si no se cumple ninguna, ni la una ni la otra, entonces se va a ejecutar este código. Vamos a ver. Si yo ejecuto, dice la frase cumple con la condición. ¿Por qué? Porque tenemos la letra S aquí. Ahora voy a cambiarle la letra S mayúscula por S minúscula. Vamos a darle play y dice la frase cumple con la condición. Pero ahora vamos a cometer un error ortográfico en español y voy a poner una Z. Y si ejecuto, el programa dice que la frase no cumple con la condición. Por lo tanto, como ninguna de las dos condiciones se cumple, entonces ejecuto el segundo código. O sea, si no se cumplió ni esta ni esta, yo no ejecuto este código. Por lo tanto, ejecuto el segundo código. Ahora, si yo vuelvo a poner aquí S, aquí se cumple la condición. ¿Y qué pasa si aquí le pongo somos programadores? La S mayúscula y la S minúscula están presentes, hacen parte de nuestra frase. Ejecuto y de igual forma cumplen con la condición. Se cumple esta y se cumple esta. Pero si la frase no tiene ninguna S, ninguna de estas S, si ejecuto, nos va a decir que la frase no cumple con la condición. Entonces, te puedes dar cuenta que esto es demasiado poderoso. Entonces te veo en la siguiente lección donde vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido acerca de condicionales en programación. Nos vemos allá.